Hola y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar este vídeo, quiero recordarles de que este es un canal totalmente dedicado a la historia. Cada contenido que yo hago, lo hago con el mayor de los respetos y mucho amor posible. Todo lo demás que se pueda generar es simplemente una mera coincidencia. No es mi intención generar ningún tipo de suspicacia. Espero que este vídeo que hago con mucho amor les guste mucho. Andrés Bello, el sabio, un hombre multifacético en su tiempo. Como vuelvo a recordar y a reiterarles de que este es un canal totalmente dedicado a la historia. El día de hoy voy a hablar de uno de los hombres más multifacéticos que tuvo su tiempo Chile y también Venezuela. Fue maestro directamente de Simón Bolívar. Fue un filósofo, jurista, poeta, traductor, filólogo, ensayista, político, diplomático y humanista venezolano, nacionalizado chileno, considerado como uno de los humanistas más importantes de América. Hizo contribuciones en innumerables campos del conocimiento. Como volví a reiterar, en Caracas, la Capitanía General de Venezuela, fue directamente maestro de Simón Bolívar durante un corto periodo de tiempo y del cual participó en el proceso que llevó a la independencia de Venezuela como parte del bando revolucionario. Integró junto con Luis López Méndez y Simón Bolívar la primera misión diplomática a Londres, ciudad en la que residió entre 1810 y 1829. Así como también se radicó en Chile junto a su familia, creando directamente el Código Civil de Chile, uno de los primeros que se creó. Así que sin más preámbulos y sin más agregar a esta biografía está realizada a petición de mi amigo Carlos García. Amigo, espero que esta biografía te guste tanto como a mí, porque va a ser una biografía muy desafiante. Así que, como vuelvo a reiterar, esta biografía está a pedido de mi amigo venezolano con corazón chileno, Carlos García, amigo mío. Como reitero, espero que esta biografía te guste mucho tanto como a mí, y sin más preámbulos los dejo con la biografía de este gran humanista venezolano chileno llamado Andrés Bello. Así que aquí los dejo con el gran Andrés Bello. Nacido como Andrés de Jesús María y José Bello López, nació el 29 de noviembre de 1781 en Caracas, Capitanía General de Venezuela. Fue hijo primogénito de Bartolomé Bello, abogado y fiscal, y de Ana Antonia López. En su ciudad natal, cursó las primeras letras en la Academia de Ramón van Lonceston. Leyó los clásicos del Siglo de Oro y desde muy joven frecuentó el convento de las Mercedes, donde aprendió latín de mano de los padres Cristóbal de Quesada, a cuya muerte en 1796 Bello tradujo el libro quinto de Eneida. En 1791 comenzó sus estudios en la Real y Pontificia Universidad de Caracas, donde se graduó de bachiller en artes el 14 de junio del año 1800. Ese mismo año, antes de graduarse, recibió en Caracas al naturista alemán Alexander von Humboldt y a su compañero Jaime Bonpland, y los acompañó a escalar y explorar el Cerro Ávila, que separa la ciudad del Mar del Caribe. También cursó estudios inacabados de Derecho y Medicina. Aprendió por su propia cuenta inglés y francés y dio clases particulares, contándose el joven Simón Bolívar entre sus alumnos. Sus traducciones y adaptaciones de textos clásicos le dieron prestigio, y en el año 1802 ganó por el concurso el rango de oficial segundo de Secretaría del Gobierno Colonial. Durante el periodo del año 1802 a 1810, Bello se convirtió en una de las personas intelectualmente más influyentes de la sociedad de Caracas, destacándose al desempeñar labores políticas para la administración colonial.
además de ganar notoriedad como poeta al traducir la tragedia Zulima de Voltaire, al llegar la primera imprenta a Caracas en el año 1808, la gran notoriedad de Andrés Bello lo volvió como el candidato ideal para asumir la dirección de la recién creada Gaceta de Caracas, una de las primeras publicaciones venezolanas. Los sucesos revolucionarios del 19 de abril del año 1810 a los que participó Bello iniciaron la independencia de Venezuela, siendo destituido el capitán general Vicente Emparán por el Cabildo de Caracas. La Junta Suprema de Caracas enseguida nombró a Andrés Bello oficial primero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El 10 de junio de ese mismo año zarpó en misión diplomática como representante de la naciente república. Fue comisionado junto con Simón Bolívar y Luis López Méndez para lograr el apoyo británico a la causa de la independencia. Andrés Bello fue escogido por sus conocimientos y su dominio de la lengua inglesa que había adquirido de forma autodidacta. Durante el tiempo en Londres de Andrés Bello, partiendo con la corbeta en la cual viajaba, la comisión llegó al puerto de Portsmouth el 10 de julio del año 1810, lugar desde el que se dirigieron hacia Londres con el fin de establecer contactos con miembros de las altas esferas británicas. La misión encomendada a Bello, Bolívar y López encuentra graves problemas para desarrollar su labor, puesto que la situación política había cambiado el eje de los intereses ingleses respecto a América. Por un lado, la invasión napoleónica a España había acercado al Reino Unido con su tradicional enemigo, frente al peligro que consistía Napoleón Bonaparte. Esto significó para el gobierno de Londres tener que ayudar a la causa hispana, otorgándole créditos y ayuda a la Junta Suprema Central, que gobernaba en nombre del cautivo Fernando VII sin prejuicio de aquello y utilizando un doble discurso. Londres toleraba la propaganda independentista de América en su territorio, en especial la realizada por el también venezolano Francisco de Miranda, al mismo tiempo que le otorgaba a los americanos la calificación de beligerantes. Los intereses británicos con la independencia de las colonias españolas de América no iban más allá. Con esos antecedentes, la delegación venezolana fue recibida por el canciller británico Richard Wellesley, hermano del duque de Wellington, en 5 entrevistas no oficiales realizadas en su domicilio particular. La postura británica fue clara y desde el principio dieron a entender que en esos momentos el apoyo político a la causa de la independencia era imposible y lo trataron de desviar las negociaciones hacia acuerdos comerciales más acorde con los intereses británicos, en un intento además de presionar a España para que les dejase comercializar libremente con sus colonias. Otra de las razones para permitir el recibimiento informal de la embajada venezolana era la de evitar que los mismos tuvieran que recurrir a la ayuda francesa. Pese al escaso interés mostrado por Bonaparte hacia la región, el fracaso de la misión provoca el regreso de Bolívar al Nuevo Mundo con el fin de sumarse a la guerra arreciada, donde en el continente Bello y López quedan entonces a cargo de la embajada, empezando a vivir diversas penurias económicas ante el cada vez más escaso aporte realizado por el gobierno de la naciente república. En esta época Bello empieza a desenvolverse dentro de la sociedad londinense, trabajando una breve pero influyente amistad durante el escaso tiempo que contribuyeron en dicha ciudad con Francisco de Miranda. Este aprovechó los amplios conocimientos de Andrés Bello para sumar a distintos actores a la causa. Miranda en aquella época residía bajo el amparo británico en Londres, con el fin de escapar de la constante persecución española, quien lo había convertido en uno de los principales enemigos. Bolívar, López y Bello fueron recibidos por Miranda en su casa en Grafton Street, donde concurrieron reiteradamente con el fin de acceder a las esferas de influencia que Miranda había desarrollado. Otro de los personajes que ejercería una amplia influencia sería su amigo José María Blanco White, protegido de Lord Howland. Sería este último, bajo instancias de Blanco,
quien le proporcionaría cierta estabilidad a Bello. Al contrario de su bibliotecario y profesor particular, junto con este se desempeña en el periódico El Español, que no abogaba por una independencia total de España. En tal medio se desempeñó como redactor y en su calidad de tal como contacto con personajes como Francisco Antonio Pinto, futuro presidente de Chile, Antonio José de Irizarry, encargado de negocios de Chile y quien lo impulsaría a su viaje a Santiago, Servando Teresa de Mier, con quien colaboraría en el Diario Español, James Mill, economista y político escocés y padre de John Stuart Mill, Jeremy Bentham, filósofo inglés y padre del utilitarismo, y de los españoles Vicente Salva, Bartolomé José Gallardo y Antonio Puig-Blanch, entre otros. Pese a la ayuda recibida por Blanco White, la situación económica de Bello se hace cada vez más precaria y en el año 1812 manifiesta su intención de regresar a Venezuela, pero el gran terremoto que asoló Caracas el 26 de marzo de 1812 no permitió aquello e impidió además que su familia pudiera ayudarlo, dada la pérdida de buena parte del matrimonio familiar. Para agravar más la situación, la derrota patriota y la caída de la Primera República significan el fin de todo apoyo económico desde América y el encarcelamiento de su amigo Francisco de Miranda. Ante tales descalabros, Andrés Bello presentó una solicitud de amnistía que tentativamente había anunciado el gobierno español ante el fracaso momentáneo de la independencia americana. Tal solicitud parece presentada en la Embajada Española en Londres, fechada el 31 de junio del año 1813 y no 1812, un curioso error en un eficiente y minucioso funcionario público. En una parte de aquella petición, Andrés Bello expresó lo siguiente: el suplicante puede alegar también en su favor la notoria moderación de sus opiniones y conducta, que aún llegaron a hacerle mirar como desafecto de la causa de la revolución, y cita en su abono el testimonio de cuantas personas la hayan conocido en Caracas, de las cuales no será difícil que encuentre muchas en Cádiz. Estas fueron palabras dichas por Andrés Bello. La petición de Bello no tuvo ningún resultado. Al año siguiente trabó relación por medio del Diario Español con el sacerdote Servando Teresa de Mier, destacado revolucionario mexicano que publicaría varios textos en defensa de la causa americana. Además se relacionó con Francisco Antonio Pinto, futuro presidente de Chile, quien en esos momentos se desempeñaba como agregado comercial de la Capitanía Británica. Este le dio a conocer a Andrés Bello que los patriotas chilenos se habían inspirado en el poema épico de la Araucana de Alonso de Ercilla para su causa. Pinto, quien anteriormente se desempeñaba como agente comercial, había sido comisionado por el gobierno de Chile como su agente embajador, primero en Buenos Aires y después en Londres. En este lugar confrontó, al igual que Bello, la caída del gobierno patriota tras la derrota de Rancagua, que sumió a Pinto en una situación de grave carestía. Pese a encontrarse en una situación similar, Bello ayudó en todo lo posible, junto a Manuel de Zarratea, al infortunado diplomático. Así trabaron los dos una profunda amistad, siendo Pinto uno de los escasos miembros de su círculo cercano. De regreso a Chile, Pinto tomaría parte de las victorias patriotas en Chacabuco y Maipú, formando parte de la cúpula política del país. En el año 1827, ante la renuncia del capitán general Ramón Freire a la primera magistratura, Pinto es elegido como presidente de Chile. Durante su breve ejerció del cargo en vísperas de la guerra civil y la derrota liberal de Lincay. En uno de sus últimos decretos nombra a Bello como oficial segundo del Ministerio de Hacienda de Chile, cargo que no ocupó. En mayo de 1814, Andrés Bello contrajo matrimonio con la inglesa de 20 años, Mary Ann Boylan. De esta unión nacen sus primeros 3 hijos: Carlos, que nació en 1815, Francisco en 1817 y Juan Pablo Antonio, nacido en 1820. Su vida familiar se ve constantemente afectada por la falta de sustento
que intenta mejorar solicitando un empleo al gobierno Cundinamarca en el año 1815 y al de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Al año siguiente, en este último caso, el trabajo fue concedido a Bello, pero por razones poco claras nunca lo asumió en propiedad. Su situación alcanza en 1816 a mejorar un poco al recibir alguna ayuda por parte del gobierno británico, con lo que pudo realizar algunas investigaciones en la biblioteca del Museo Británico. En este lugar se encontraba trabajando cuando Thomas Bruce, conde de Elgin, presentó los mármoles del Pantenón en 1819. Al año siguiente colaboró con James O'Neill en la transcripción de los manuscritos de Jeremy Bentham. Su esposa se vio afectada por la tuberculosis, enfermedad de la que falleció el 9 de mayo de 1821, seguida por la de su hijo Juan Pablo en diciembre de aquel mismo año, siendo el primero de sus hijos que vio morir en vida. En esta época trabaría también amistad con el granadino Juan García del Río y, más importante aún para su futuro, conoció en el año 1819 al guatemalteco Antonio José de Irizarry, quien se había desempeñado como director supremo interino de Chile en 1814 y después de la independencia de Chile como canciller de la nueva república. Ese mismo año le escribió a Irizarry solicitando la ayuda, con el fin de ser contratado en la legación chilena en Londres. Tal designación demoró más de 6 meses, aunque Bello logró finalmente ser designado como un ejemplo estable como secretario de la legación en junio de 1822. Sus dificultades económicas terminaron con ese cargo. Durante su desempeño como secretario, Bello sigue las instrucciones de Irizarry, a quien se le encomienda lograr el reconocimiento de Chile por Francia y el Reino Unido, además de conseguir un empréstito para la naciente república. El encargado Irizarry corresponde a órdenes directas del director supremo Bernardo Higgins, quien se desempeña en el mando hasta su forzada abdicación el 28 de enero de 1823. Irizarry, que se ve entonces interpelando por un nuevo delegado de gobierno. Mariano Egaña, quien mantenía una antigua disputa con Irizarry, Bello se ve envuelto en medio de un desagradable conflicto, en el cual se enfrenta con el titular del cargo y su superior directo, Egaña, al mismo tiempo que debe un gran aprecio a su antiguo jefe Irizarry. Sin embargo, las suspicacias y temores iniciales de Egaña se disipan en el tiempo al descubrir en Bello una mente brillante. No escatima entonces elogios para hablar de quien se convertiría en uno de sus más grandes amigos, haciendo presente en una recomendación enviada en 1826, cuando Bello ya no ejercía en la legación, con el fin de favorecer su contratación por parte del gobierno de Chile, dice Mariano Egaña en su informe. La feliz circunstancia de que existan en Santiago mismo personas que han tratado a Andrés Bello en Europa me revela en gran parte de la necesidad de hacer el elogio de este literato. Bastéme decir que no se presentaría fácilmente una persona tan a propósito para llenar aquella plaza. Educación escogida y clásica, profundos conocimientos en literatura, posesión completa de lenguas principales, antiguas y modernas, práctica en la diplomacia y un buen carácter. Aquí da bastante realce la modestia, le constituyen no solo de desempeñar muy satisfactoriamente el cargo de oficial mayor, sino que su mérito justificaría la preferencia que le diese el gobierno respecto de otros que solicitasen igual destino. Estas fueron palabras dichas por Mariano Egaña.
Durante esta época, Andrés Bello realiza buena parte de su trabajo como escritor y poeta, dirigiendo y redactando en gran medida en El Censor Americano de 1820 y la Biblioteca Americana de 1823, y siendo director de El Repertorio Americano en 1826. Todas estas obras constituyen por mucho la más grande manifestación europea del pensamiento americano, en la cual se publican diversas y variadas obras sobre ciencias eruditas, filología, estudios de críticas y análisis. En ella se publican dos de los grandes poemas de Bello, la Alocución a la poesía de 1823 y la agricultura en la zona torrida de 1826. Se desempeña en la legación chilena hasta 1825, cuando termina su contrato. La situación de Bello mejoró temporalmente en 1822, cuando el guatemalteco Antonio José de Irizarry, ministro de Chile en Londres, lo nombró secretario interino de la legislación. Bello le había escrito desesperado en el 18 de marzo de 1821 pidiéndole el empleo, y una vez que lo obtuvo incluso pudo casarse de nuevo. El 24 de febrero de 1824 se casó con Isabel Antonia Dunn, con quien tuvo 12 hijos, 3 nacidos en Londres y el resto nacidos en Chile. Este puesto lo dejó plenipotenciario. Manuel José Hurtado lo nombró interino y propuso para él el cargo permanente el ministro de Relaciones Exteriores. Pedro Gual aprobó el contrato de Andrés Bello el 9 de noviembre de 1824 y Bello tomó el cargo el 7 de febrero de 1825. Este golpe de suerte, sin embargo, no resultó como esperaba. Por un lado, debido a la crisis financiera en América, el modesto sueldo de Bello le era pagado irregularmente. Por otro, su relación con Simón Bolívar se deterioró progresivamente por circunstancias tanto presentes como pasadas. En este marco, el 21 de diciembre de 1826, Andrés Bello le escribió directamente a Bolívar solicitando que interviniese en mejorar su situación en Londres. Aparte de las razones económicas, su comunicación con Bolívar tenía que ver con la creencia de Bello de que, de alguna manera, su amistad con su antiguo pupilo había decaído. Esto probablemente por los rumores que corrían desde su llegada a Londres de que había sido él quien avisó a Vicente Emparán del fracaso alzamiento del 2 de abril de 1810 en Caracas, también por las diferencias ideológicas con el gobierno de Colombia que había expresado en una carta al patriota mexicano Servando Teresa de Mier en 1821. En esta carta había caído en manos de Pedro Gual, quien, a pesar de haberle dado trabajo, dudaba de su persona. Quizás por esto o por otras circunstancias, Andrés Bello era tratado con indiferencia por el jefe de la legación en Londres, Manuel José Hurtado. En abril de 1827, Bello le volvió a escribir a Bolívar, pero su situación no mejoró. Peor aún, debido a sus numerosos retrasos en negocios personales que Bello adelantaba en Londres para Bolívar, la venta de las minas de Aroa, la relación entre ambos se enfrió hasta tal punto que Bolívar nombró a otra persona para finiquitar el negocio y Bello finalmente comenzó a buscar trabajo en otra parte. Bolívar finalmente escribiría a la legación en Londres el 27 de abril de 1829 informando del envío de 3.000 pesos para Bello y su nombramiento como cónsul general de Colombia en París. Pero entonces ya era demasiado tarde. Bello había partido hacia América el 14 de febrero de 1829 tras aceptar la oferta de empleo del ministro plenipotenciario de Chile en Londres, Mariano Egaña Fabres. En ese mismo año, para desempeñar labores iguales en la Embajada de la Gran Colombia, en las cuales sufre una gran decepción al no ser designado titular del cargo que ha quedado vacante por parte de Bolívar. En su cambio epistolar, Bello manifiesta su decepción por lo sucedido, manifestando su deseo de abandonar de manera definitiva Europa. En 1828, y ante reiteradas solicitudes de Mariano Egaña,
El gobierno de Chile contrata a Bello por un puesto en el Ministerio de Hacienda, abandonando definitivamente el Reino Unido el 14 de febrero de 1829. Ahora voy a proceder a hablar acá directamente de su estadía en Chile hasta sus últimos años de vida. Andrés Bello llegó a Chile en 1829 junto con su esposa Isabel Antonia Dunn, con quien había contraído matrimonio el 24 de febrero de 1824. Casado 2 veces, Andrés Bello tuvo 15 hijos, de los cuales vio morir a 9, entre ellos a Francisco, que nació en 1817 muriendo en 1845, Carlos Bello Boylan, nacido en 1815 y fallecido en 1854, a Juan, que nació en 1825 y muriendo en 1860, y Emilio Bello Dunn, que nació en 1845, muriendo en 1875. Manuel Antonio Tocornal, su sucesor en la rectoría de la Universidad de Chile, señaló lo siguiente: recuerdo una conversación con el maestro en la cual me contó que cuando era muchacho entró en el dormitorio de su madre y oyó una voz que salía del gran crucifijo colgado sobre el lecho. La voz extrahumana anunciaba gloria, renombre, honores y luego decía: pagarás todo esto con la muerte de los que engendres, que serán también espíritus nobles y dignos de alcanzar la gloria. Bello no era un hombre capaz de creer en supercherías, pero cada vez que la muerte le arrebataba a alguno de sus hijos repetía adolorido: ya me lo dijo el Cristo de Caracas. Su designación titular fue de oficial mayor del Ministerio de Hacienda, académico del Instituto Nacional y fue fundador del Colegio de Santiago, rival del Liceo de Chile creado por José Joaquín de Mora. Tuvo una importante participación en la actividad literaria y cultural en la llamada Sociedad Literaria de 1842. Ese mismo año, con la fundación de la nueva Universidad de Chile, se le otorgó el título de primer rector. Colaboró en la edición del diario El Araucano entre 1840 y 1860, y siendo el medio cultural de referencia casi obligatoria en aquella época. Participó en el debate y polémica sobre el carácter de la educación pública junto con Domingo Faustino Sarmiento. En estos años, durante su estadía en Chile, publicó sus principales obras sobre gramática y derecho y recibió distintos reconocimientos por tal labor, siendo el más importante el recibido en 1851 cuando fue nombrado miembro honorario de la Real Academia Española. El Congreso Nacional le otorgó unánimemente la nacionalidad chilena por gracia el 17 de octubre de 1832. Sin embargo, este acuerdo no fue publicado en El Araucano, el diario oficial de la época. Posteriormente, en la edición del 7 de diciembre de 1832 de ese periódico se publicó un aviso oficial que señaló que han dado cartas de naturaleza a favor de don Benito Fernández Maqueira, de don Carlos Eduardo Michal, de don Vitorino Gallardo y de don Andrés Bello y de don Tomás Ovejero. En consecuencia, Andrés Bello no recibió la nacionalidad por gracia, sino que él la solicitó conforme al reglamento sobre la materia publicada el 9 de noviembre de 1832, tal como cualquier otro extranjero. Se desempeñó como senador por la ciudad de Santiago entre los años 1837 y 1864. Fue el principal y casi exclusivo redactor del Código Civil chileno entre 1840 y 1855, considerado una de las obras más originales de la legislación americana. Entre su obra literaria destacada su traducción libre de la Oración por Todos de Víctor Hugo, considerada por muchos la mejor poesía chilena del siglo XIX. Impulsor de la Universidad de Chile, fue designado su primer rector, cargo que desempeñó hasta su muerte. Falleció en la ciudad de Santiago de Chile el 15 de octubre de 1865 y fue enterrado en el Cementerio General de dicha ciudad. Ignacio Domeico señaló para su funeral: dudaría la razón en que una sola vida, un solo hombre pudiera saber tanto.
hacer tanto y amar tanto. Para finalizar con esta biografía de un grande, porque definitivamente Andrés Bello aportó demasiado a la historia en muchos ámbitos. De verdad quedé totalmente sorprendida al narrar su biografía. Así que ahí entiendo por qué a mi amigo Carlos García le encanta tanto Andrés Bello. Y no solamente a Carlos, sino que he escuchado a muchas personas que aman el aporte que dio Andrés Bello, y eso se agradece porque tuvo mucha influencia aquí en Chile, en mi país, y como también en otras partes de Europa y Venezuela, que no fue tanto, pero sí aportó mucho en Europa y aportó también mucho acá, como volví a reiterar, en mi país, Chile. Así que quiero darle las gracias por... Somos 184 curiositos de la historia y de verdad lo agradezco mucho. Lo agradezco con humildad y espero que cada día sigamos siendo más, y ya se viene el aniversario de este canal, así que simplemente gracias por todo. Y amigo Carlos, espero que esta biografía te haya gustado mucho, y como les digo, nos estaremos viendo en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!